Última parte de Con el Diario del Lunes. Vamos a hacer referencia a uno de los temas que fue tapa del perfil Córdoba de ayer. Lo difícil que está para acceder a la vivienda. Y esto se desprende de un estudio que ha elaborado investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, creo que una de las grandes deudas que tiene la economía en las últimas décadas es justamente la posibilidad de acercar a las familias a la vivienda propia, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que tiene una asignación muy importante de sus ingresos, de pronto, para pagar un alquiler y que podría aplicarle a un crédito hipotecario, pero por diferentes cuestiones no se está pudiendo. Cuando comenzaron a aparecer en los últimos meses estas ofertas de crédito hipotecario a toda uva, ¿no? No es como en otros mercados, sino que acá está, si se quiere, indexado al índice de inflación y un poco más. Bueno, hubo mucha expectativa de que, bueno, finalmente este es el camino para que la clase media baja, tenga su vivienda propia. Pero bueno, hay un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba que pone el foco en esta cuestión e indaga si efectivamente, a partir de la aparición del crédito hipotecario, los cordobeses, las familias cordobesas, tienen un mejor escenario para llegar a la vivienda propia. Bueno, como ya sabemos, un escenario totalmente inflacionario, complicado. Vamos a hablar con Juan Pablo Carranza, es investigador y economista y es coeditor de este estudio que se ha difundido a través de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo surge la idea o cómo estuvieron planteando desde el comienzo este estudio particularmente? Bueno, es un estudio que se da en el marco de un observatorio que implementó la Universidad Nacional de Córdoba, que es Observatorio para el Desarrollo Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa que hizo una convocatoria a proyectos dentro del ámbito de la universidad y uno de los proyectos que logró financiamiento del observatorio es justamente este, que apuntaba, entre otras cosas, a ver los niveles de equidad o inequidad en el acceso a la vivienda en el Gran Córdoba, ¿no? Del estudio se desprende esta primera etapa, que es lo que estaban comentando recién, digamos que nos da una pauta de qué tan lejos o cerca está para distintos grupos de la población la posibilidad de acceder a la vivienda, también al alquiler y al terreno, y a terrenos, digamos, hemos estudiado esos tres productos inmobiliarios, por decirlo de alguna manera. Y en una segunda etapa lo que se aspira es a tratar de caracterizar los territorios a los cuales pueden acceder distintos grupos de la población. En esta primera etapa lo que nos encontramos es que por ahí cuando yo te digo el título no debería ser muy llamativo. El 40% de la población está fuera de la posibilidad de acceder a vivienda. Digamos, para comprar una vivienda. Eso en un contexto de más de 40% de pobreza, ya llegando a 50% aparentemente por los últimos datos que sacó la UCA a partir del INDEC, no pareciera ser choqueante, digamos. Lo que pasa es que, bueno, como comentaba José, nosotros lo que hicimos es tratar de evaluar la posibilidad de acceso a vivienda de los hogares simulando la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Es decir, lo que nos dice el estudio es que ni aún accediendo a crédito hipotecario blando, el 40% de los hogares podría acceder a vivienda en el Gran Córdoba. ¿Sí? Casi la mitad de la población se quedaría afuera, aun si existiera una amplia oferta de crédito hipotecario. ¿Y esto es por el valor de la vivienda? ¿Es por la cuestión difícil de acceder a través de los ingresos de la gente? Son los dos factores que se combinan. Claro. Por un lado, el precio de las viviendas, que nosotros tuvimos que hacer una estimación de los precios de los inmuebles en todo el área de estudio. Eso es una parte muy interesante del proyecto porque tuvimos que usar algoritmos de Machine Learning y una parte de la inteligencia artificial para estimar los precios de los inmuebles a partir de muestras, pero en todo el área de estudio. O sea que el estudio es a nivel parcelario, digamos, no es un estudio a nivel de barrio agregado, sino que tiene mucho detalle. Y a eso lo cruzamos con las posibilidades de acceso de los hogares a partir de sus ingresos. Es decir, simulamos a partir del ingreso total familiar cuál sería el monto de crédito que cada uno de estos hogares podría obtener yendo al mercado de crédito, buscando algo a plazo de 30 años con una tasa de interés real del 2%, que son condiciones mucho más laxas que las que está ofreciendo el mercado hoy, digamos. Esto se asemeja más a un crédito subsidiado, a un crédito blando por parte del Estado, ¿no? Un plazo muy largo y una tasa de interés muy baja que no existe hoy en la economía argentina. En esas condiciones, juntando esos dos factores, por un lado el precio de la vivienda y por otro lado los ingresos de los hogares,
nos encontramos con que el 40% de los hogares cordobeses no podrían acceder ni siquiera a los lugares de menor precio, digamos, a los lugares más baratos de la ciudad de Córdoba o de Gran Córdoba no podrían acceder casi la mitad de los hogares. Y en cuanto al mercado de alquiler, Y el mercado de alquiler nos devuelve una foto muy parecida. Ahí no tuvimos que simular ningún crédito, por supuesto, sino simplemente comparar el ingreso total de las familias contra los precios del alquiler. Ahí nos encontramos con que el 30% de los hogares no pueden acceder a ninguna parte. O sea, ni siquiera a los barrios populares más humildes que vos puedas imaginarte, ni siquiera en esos sectores hay accesibilidad para el 30% de los hogares más pobres. Juan Pablo, cuando vos llegás a esta conclusión, ¿no? A un 40% no le sirve el crédito hipotecario en las condiciones actuales para acceder a una vivienda. Digamos, la lectura que hay que hacer es que claramente no alcanza con la solución que hoy está brindando el mercado, ¿no? Bueno, un objetivo era ese, ver dónde estaban los límites del mercado, ¿no? Nosotros ponemos dos mercados en juego. Por un lado el mercado de crédito y por otro lado el mercado hipotecario. El mercado, perdón, inmobiliario. El límite del mercado es el 40% de la población en este caso, o el 30% en el caso del mercado de alquileres, digamos. Está identificado eso y es una foto del esfuerzo que debería hacer el Estado si en algún momento quiere resolver este problema, digamos, ¿no? A ver, lo hablábamos para la nota de perfil el domingo con José. Generalmente el Estado responde a este tipo de demanda insatisfecha proveyendo vivienda social. Bueno, si quisiera abarcar el problema de manera integral, esto nos da una pauta del tamaño del problema y del esfuerzo fiscal que implicaría. ¿Sí? Es cada vez más inmanejable el problema, al punto tal de que ya estamos con un 40% de la población que está afuera del mercado de crédito, porque una persona que no tiene trabajo formal, no puede justificar sus ingresos, no va a tener acceso al mercado de crédito hipotecario, y aparte, así lo tuviera, no tendría acceso al mercado inmobiliario con el monto de ingreso que podría obtener de préstamo, justificándolo con su ingreso familiar. Entonces, el esfuerzo fiscal de una política pública que fuera orientada a satisfacer esa necesidad, ya estamos hablando de algo con muchos ceros, digamos. Estamos hablando de 250.000 viviendas, más o menos. Y en Córdoba hay aproximadamente 536.000 hogares en el Gran Córdoba. Estamos hablando del 40%, así que sí, estamos en torno cerca de los 300.000 hogares, digamos. ¿Y es imposible una corrección del mismo mercado? Porque si no hay tanta demanda, se supone que tienen que bajar los precios. Y los precios se viene viendo desde principio de año. También, está bien que hay cuestiones institucionales que se atraviesan, ¿no? Pero los precios de la vivienda están aumentando por debajo de la inflación. Entonces hay una corrección, claramente, ¿no? Porque cuando los mercados se deprimen, evidentemente eso se suele El mercado reflejar. dice que está en el piso, que ya más no va a bajar. Está en piso, pero aparte hay un costo de reposición de las viviendas que ya es directamente quemar capital, bajarse por debajo de estos precios. En términos históricos, el acceso a vivienda, no así los alquileres, pero el acceso a vivienda está barato. ¿Sí? Aún así, no se brinda una solución para esa porción de la población. Que, insisto, no debería sorprender porque hay una marginalidad creciente y la vivienda realmente está cada vez más lejos. O sea, imagínate en un contexto en el cual la indigencia ya está pegando en el 20% de la población, acceder a una vivienda, comprarla, está en un horizonte muy lejano, digamos. Pero no creo que venga por el lado del mercado la corrección. Y tampoco, sinceramente, viendo la magnitud del problema, sería muy difícil que venga por el lado del Estado. Entonces estamos en un problema realmente complejo, ¿no? Hay una parte del estudio donde mencionan que, bueno, hay algunos sectores de los deciles bajos y medios que podrían acceder a algunos terrenos. El problema es la calidad y la infraestructura que tienen esos terrenos, ¿no? Sí, hay dos cuestiones que se desprenden a partir de ese corte de 40%. En relación a los terrenos, la inequidad que se observa no es tan grande y habría una accesibilidad posible para los hogares de menores ingresos. El tema es que los sectores de Gran Córdoba, en donde esos terrenos se localizan, son sectores sin servicios. O sea, podrías acceder a la tierra, no podrías hacer nada para evitarla. En ese caso, porque no tiene luz, no tienen agua, no tienen conectividad en términos de transporte. Entonces es tierra que no es apta para el desarrollo inmobiliario y cuando lo sea, probablemente sea
a través de una intervención de actores del mercado inmobiliario que dejarían estos hogares fuera, Claro. ¿sí? Porque esa tierra subiría de precio. Por otro lado, a partir de este corte que yo te digo en el caso de vivienda del 40%, es decir, bueno, ok, el 40% de los hogares no tienen acceso a vivienda, es un problema. Pero el 60% esconde, el 60% que sí accede, esconde una serie de inequidades muy grandes. ¿Por qué? Si yo le sumo a ese 10%, al 40%, a ese corte de 40% de la población de menores ingresos, le sumo el 10% que le sigue, es decir, agarro el 50% más pobre de la población, ese conjunto de gente solamente puede acceder al 3% del espacio urbano. Si yo te lo llevo al 80%, el 80% de la población solamente puede acceder a un 30% del espacio urbano. Es decir, te doy vuelta al razonamiento. Sí, el 20% puede acceder al 70%. El 70% de Gran Córdoba solamente es accesible para el 20% más rico de la población. Claro. Podemos ver en pantalla una placa que grafica en parte el estudio que has realizado. A ver si podemos explicar esto, en qué consiste esta curva que has elaborado. Eso que ven se llama curva de Lorenz, que es una forma estándar de medir la desigualdad. Generalmente la desigualdad en la distribución del ingreso. Acá lo que vemos es la desigualdad en la distribución del espacio urbano. ¿Sí? Fíjate, en el eje que está en el eje horizontal, Sí. tengo el porcentaje acumulado de la población de menores ingresos a mayores ingresos. Es decir, del 10% más pobre al 20% que le sigue, y así hasta que llego al 100% de la población, en donde lo último que ves a la derecha del gráfico es la gente con mayores ingresos. Y en el otro eje, el porcentaje del cual pueden acceder de la ciudad. Ahí fíjate que el 40% en el eje horizontal puede acceder al 0% del eje vertical, o sea, puede acceder al 0% de la ciudad. Y a medida que van sumando grupos poblacionales, se va accediendo cada vez a un mayor nivel a un mayor porcentaje del espacio urbano. Y ahí es donde se ve que, por ejemplo, el 80% de la población solamente accede al 30% de la ciudad, y te queda esta inequidad en donde el 70% del espacio urbano solamente es accesible para el 20% Es una más inequidad rico. que se profundiza en el caso de hogares donde la jefatura está, digamos, encabezada por una mujer. Exacto. Hicimos aparte la apertura por jefatura del sexo de jefe o jefa de hogar. Sí. En el caso de las jefas de hogar, o sea, no estamos hablando de hogares que tengan solamente una mujer como cabeza y nada más, sino que puede ser un hogar no monoparental, digamos. Puede haber hombre, mujer, mujer, lo que fuere. Puede haber más aportantes aparte de la mujer, pero la mujer brinda el mayor ingreso de la familia, del hogar. En ese caso, esos hogares se quedan afuera, el 50% de la población se queda afuera de poder acceder a vivienda. Si es más grave, se profundiza lo que vemos para la población en general. Y en el caso de hogares que tienen jefatura de hogar masculina, ese 40% baja a un 30% casi. ¿Sí? Entonces ese 40%, aparte de la inequidad que representa, esconde otra inequidad adicional, que es la que reside en función de la jefatura, del sexo del jefe o de la jefa del hogar, ¿no? Bien. 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 Juan Pablo, ¿en qué va a consistir la segunda parte del proyecto? La segunda parte, bueno, ya nosotros hemos identificado, lo pueden ver en la agencia UN Ciencia, que publicó un informe, Sí. en donde hay unos mapas interactivos que están muy lindos. En esos mapas se pueden ver los espacios que son accesibles para distintos grupos de la población. Es decir, cuando yo te digo solamente el 70% de la ciudad solamente es accesible para el 20% más rico, ese espacio está puesto en un mapa interactivo que se puede consultar, digamos. ¿Qué quiere decir? Que identificamos esos espacios. Perdón. La segunda parte del proyecto apunta a categorizar esos territorios, a hacer trabajo de campo y tratar de construir un índice que nos permita ver qué tan lejos están esos espacios segregados entre sí, porque es un problema grave, digamos, lo vemos en la ciudad está totalmente segregada. Es un problema, no es del Gran Córdoba, digamos, es un problema latinoamericano, las ciudades segregadas de los espacios que son prohibitivos para distintos grupos sociales, no para los más ricos solamente, sino en general son ciudades segregadas. Bueno, la segunda parte del estudio apunta a caracterizar esa segregación, ver con qué cuentan estos espacios y con qué no cuentan. Bueno, vamos a esperar, por supuesto, el resultado de todo este trabajo que nos pareció realmente muy interesante y por eso lo compartíamos para toda la gente aquí con el Diario del Lunes. Te agradecemos muchísimo. Muchas muy amable, gracias por el espacio. Muy bien. Y para el final, por supuesto, no me queda más que despedir a los periodistas de Perfil Córdoba, a Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busanich. Ha sido un placer nuevamente. Nos Bueno, encontraremos nos vemos próximo el lunes. el Nos próximo vemos el lunes.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima semana. Buenas noches.